Nunca he contado esto en ningún foro, pero creo que este es el lugar. Conozco bien la historia de Rodrigo Méndez, porque trabajé varios años en la empresa que fundó, y ese día tan brutal de su boda estuve ahí, cerca, como parte del equipo de logística, así que vi todo muy de cerca. Lo que pasó ese 17 de septiembre todavía me pone la piel de gallina, y aunque han pasado ya algunos años, cada vez que lo recuerdo, siento la misma mezcla de incertidumbre y esperanza que generó en todos los que lo vivimos. Era temprano, 6:00 de la mañana, y la ciudad ni siquiera había terminado de despertarse. Pero Rodrigo ya estaba luciendo como siempre, camisa clara, pantalón de lino, y ese carácter que te hacía sentir que en su cabeza todo ya estaba resuelto. El salón donde iba a ser la boda estaba decorado con orquídeas, luces tenues y una alfombra digna de película, de esas que uno ve en las revistas. Parecía imposible que algo saliera mal. Nadie sabía, salvo muy pocos, que él llevaba semanas con el estómago revuelto por culpa de un asunto muy oculto. Isabel, su hija, esa personita que casi nadie veía, pero que él no podía sacarse de la cabeza. Rodrigo había construido una vida donde todo parecía estar en su lugar, o por lo menos él se aseguraba de que así se viera. Su negocio de software iba viento en popa, la familia Monteverde lo acogió como a uno de los suyos, y Valeria, la novia, estaba tan pendiente de cada detalle que hasta había mandado a importar servilletas con las iniciales bordadas en dorado. Sin embargo, Rodrigo tenía esa sensación amarga de haber dejado pendiente lo esencial, la parte de su vida que incluía a Isabel, una niña de 5 años que vivía en un piso sencillo en el sur de la ciudad junto a su madre, Daniela. Isabel era la razón por la que Rodrigo se levantaba a veces en la madrugada y se sentaba en el borde de la cama, preguntándose si estaba haciendo lo correcto. La había apoyado siempre económicamente, pero en lo personal prefirió mantenerla lejos, pensando que así era lo mejor. Era una especie de trato tácito. Su dinero llegaba puntual, pero su cariño se quedaba detrás de una puerta cerrada. A Valeria nunca le gustó esa historia, y apenas Rodrigo la mencionaba, ella cambiaba de tema o le reprochaba con la mirada. Por eso, en el plan de boda, Isabel no estaba invitada. Tampoco Daniela, aunque Valeria jamás lo dijo directamente. Lo dejó implícito cada vez que organizaba cualquier evento familiar. Pero esa mañana, mientras Rodrigo se preparaba para bajarse del auto y entrar en la vorágine de las fotos y los brindis de compromiso, recibió un mensaje inesperado. Era de Daniela. Isabel quiere verte, por favor. Si no es hoy, no será nunca. Nadie lo vio, pero Rodrigo leyó ese mensaje encerrado en el baño, temblando levemente. Se sentó en el borde de la bañera, apretó el teléfono en la mano y por un momento no supo si llorar o salir corriendo. Esa sensación de desamparo tan extraña en él, tan fuera de personaje. Mientras tanto, en un rincón del salón entró Isabel. Tenía un vestido sencillo, de esos que parecen improvisados pero que marcan la ocasión. Daniela la llevó disfrazada de ayudante del catering, con un delantal más grande que ella. «Si te preguntan, di que viniste a ayudar», le susurró su madre, sabiendo que era la única forma de acercarla a Rodrigo sin llamar la atención. Isabel estaba emocionada pero nerviosa. Sabía que no podía correr a los brazos de su papá como en los dibujos animados. Tenía prohibido dejarse ver, pero sus ojos buscaban a Rodrigo cada vez que alguien se descuidaba. Eso de tener que esconderse para ver a tu propio papá le desgarraba el corazón, aunque a su edad no lo sabía poner en palabras. Daniela la observaba con una mezcla de orgullo y tristeza. No era la vida que había soñado para su hija, pero esa era la realidad. Una visita a escondidas, como si fueran cómplices de un pequeño robo de amor. En el centro de todo el desorden de la organización y las flores, Valeria supervisaba cada detalle, asegurándose de que ni un pétalo estuviera fuera de lugar.
Cuando alguien preguntó por Rodrigo, él andaba recorriendo los pasillos, buscando aire. Me acuerdo bien porque me lo crucé a solas. Llevaba el saco al brazo y el teléfono aún en la mano. Sus ojos estaban desenfocados, como si viera algo que nadie más veía. Fue justo entonces cuando, en un rincón menos iluminado del salón, Rodrigo se topó con Isabel. Ella intentó esconderse detrás de una mesa llena de vajilla, pero él la reconoció al instante. Se quedó helado como si le hubieran cortado la respiración. Vi cómo la miraba, una mezcla de incredulidad, culpa y ternura, todo junto. En ese instante el tiempo pareció detenerse para Rodrigo. Nadie reparó en ellos. Isabel se quedó quieta, abrazando su propio cuerpo, como si esperara un regaño o una orden para irse. Pero lo que sintió Rodrigo fue todo lo contrario. Quería correr y abrazarla, decirle que lamentaba todo, pero le ganó el miedo. Miedo a lo que diría Valeria, miedo a perder el control de esa vida pulcra que había construido con tanto esfuerzo. Se agachó y le rozó la cabeza suavemente, como si temiera que ella se desvaneciera si la tocaba muy fuerte. Por dentro se sintió peor que nunca, porque ahí estaba frente a la verdad de su vida, una verdad a la que le había dado la espalda durante años. Mientras tanto, Daniela, vigilaba desde lejos, sujeta a una mezcla de rabia y alivio. Sabía que esa era una oportunidad única. Había sacrificado el orgullo muchas veces para que Isabel pudiera tener aunque fuera un destello de su padre. Pero verla ahí, a metros de distancia, medio oculta, le rompía todos los esquemas. Le costó tragarse las lágrimas. Nadie alrededor sospechaba lo que pasaba. Todos estaban demasiado ocupados con el prosecco y las fotos para Instagram. Nada del glamour del evento servía de consuelo ante esa pequeña escena de familia incompleta. Yo tampoco podía apartar la vista, y sé que no fui el único. Los que conocíamos algo de la historia entendimos que ese día algo iba a cambiar, aunque no sabíamos cómo ni cuándo. Afuera pasó lo impensado. Valeria vio a Rodrigo hablando en voz baja con una empleada que no reconocía. La incomodidad fue instantánea. Caminó hacia ellos decidida, con esa sonrisa forzada de quien sabe que está perdiendo el control. Rodrigo se levantó rápido. Intentó simular que solo pedía un vaso de agua, pero en ese roce Valeria notó algo raro. Preguntó quién era la niña, e Isabel bajó la cabeza con una mezcla de culpa y temor que solo los niños que han pasado por mucho pueden entender. Rodrigo titubeó. Nunca lo había visto así, sudando frío, balbuceando explicaciones. Se sentía entre la espada y la pared, forzado a elegir en segundos entre la foto perfecta o la historia real. En ese momento, Valeria lo miró con odio contenido. Supo, sin que nadie se lo dijera, que la niña era la pieza que jamás encajaría en su rompecabezas. Ese fue el verdadero punto de quiebre. Rodrigo pasó del miedo a una especie de parálisis total. Por un lado, su cabeza le gritaba que siguiera adelante, que ignorara lo que todos estaban empezando a notar, pero por otro, sintió un cansancio gigante, como si llevara años corriendo una carrera sin sentido. Miró a Isabel como quien mira a la vida real después de una larga película. Recordó los cumpleaños que se perdió, las veces que Daniela le mandó dibujos de su hija por WhatsApp, y él los dejó en visto. Sentía una mezcla de tristeza y rabia, pero sobre todo una certeza abrumadora. No podía seguir así. Por primera vez en años dudó en voz alta. Los murmullos empezaron a crecer entre los invitados, mientras la orquesta tocaba para nadie. Rodrigo pidió 5 minutos a todos, y en ese silencio incómodo se alejó con Isabel y Daniela al jardín trasero del salón. Ahí no hubo ninguna escena de novela. Fue todo torpe, lleno de silencios incómodos y respiraciones entrecortadas. Daniela no podía pestañear. Temía que en cualquier momento la echaran. Isabel
Solo preguntó si se podían ir pronto porque tenía frío. Rodrigo sentía el corazón apretado, como si recién descubriera qué era estar vivo. Habló poco. Solo atinó a pedir perdón, como si eso pudiera reparar los años ausentes. Los tres se quedaron ahí, bajo una higuera vieja, observando las luces del salón a través de los ventanales. Era la primera vez en mucho tiempo que estaban juntos, y aunque nadie sabía qué iba a pasar, había una sensación rara de alivio, como si al fin todos respiraran el mismo aire después de aguantar la respiración demasiado tiempo. Rodrigo regresó al salón solo para buscar a Valeria. Ella ya sabía todo. Lo miró sin decir ni una palabra, pero en sus ojos se leía el final. Rodrigo no llegó a explicarse demasiado, simplemente le dijo que no podía seguir con el casamiento. Sus palabras fueron secas y simples, nada dramático. Ni siquiera intentó justificar el pasado o prometer futuros hipotéticos. Valeria se fue del salón antes de que nadie pudiera preguntarle nada. Todo se desmoronó en cuestión de minutos. Nadie lo hubiese imaginado ni en sus peores apuestas. Rodrigo ni siquiera miró atrás. Rodrigo, Daniela e Isabel salieron a la calle en silencio. Nadie los siguió ni les pidió explicaciones. Era un cuadro extraño. La novia nunca llegó al altar. El millonario se fue con una niña de la mano y una mujer despeinada por el viento, dejando todo lo que parecía seguro atrás. Caminaron un rato largo sin rumbo. Al principio, ninguno se animó a hablar. Isabel solo pedía helado. La escena era tan inverosímil y real al mismo tiempo que ahora, al recordarla, sigo sin saber cómo describirla. Se detuvieron en un parque, sentados en un banco gris, los tres mirando una fuente vacía. Rodrigo le propuso a Daniela hacer algo sencillo que nunca había hecho: tomarse una foto, los tres juntos, sin caretas, sin disfraces. Daniela aceptó. Isabel saltó de alegría, y aunque la foto salió movida y torcida, fue la primera que tuvieron como familia. No hubo grandes promesas ni redentores discursos ese día. Rodrigo no juró ser un mejor padre, ni Daniela compró la versión de un futuro perfecto. Simplemente estaban ahí, juntos, compartiendo ese momento sin presión de ser otra cosa. Fue como si por fin hubieran aterrizado después de años de dar vueltas en círculos. Al final, se marcharon cada uno por su lado. Rodrigo caminó solo a su departamento esa noche, todavía con el saco suelto y la camisa arrugada. Nadie lo acompañó. Nadie le reclamó nada, y él tampoco intentó entender demasiado lo que había pasado. Solo supo que por primera vez en mucho tiempo se sentía menos vacío y más humano. Y así la historia se detuvo. No hubo aplausos ni finales de película. Al día siguiente, el mundo siguió igual. Solo las personas involucradas supieron lo distinto que todo era ahora. Rodrigo nunca supo explicar bien cómo ese día cambió todo, ni porque nunca volvió a ser el mismo. Algunos dirán que fue un fracaso, otros que fue una valentía. Yo, que lo vi desde cerca, creo que es simplemente la vida, con sus errores y aciertos, frenando de golpe para obligarte a mirar de verdad lo que tienes enfrente. Y eso, hasta el día de hoy, me sigue dejando sin palabras. El teléfono de Rodrigo sonó temprano a la mañana siguiente. El tono le resultó más real que el propio amanecer. No era un mensaje de negocios ni una alerta de agenda, era una foto. Daniela había enviado la imagen borrosa del parque. Isabel, con el helado en la mano, sonreía sin entender la dimensión de lo sucedido la víspera. Rodrigo abrió y cerró la imagen varias veces en la pantalla, como si al parpadear pudiera estar seguro de que ese instante había existido de verdad. Se levantó sin muchas ganas, preparó un café flojo y se enfrentó a un departamento silencioso. El saco seguía colgado en la silla. El móvil vibraba con mensajes de colegas e incluso de la madre de Valeria, pero no respondía. De repente,
La importancia de esos contactos le pareció ni mía, lejana, como si fueran de otra vida. A mitad de la mañana Rodrigo sintió por primera vez miedo a la ciudad. No era la urbe la que lo intimidaba, sino sus elecciones. Se duchó rápido, se puso una camisa limpia y salió caminando sin rumbo. Tomó conciencia de que su propia rutina ahora le pesaba, que ya nada podía ser igual. Cuando llegó a la puerta del colegio de Isabel, una modesta institución barrial, no sabía qué esperaba encontrar. Se había prometido estar más cerca, pero no estaba seguro de por dónde empezar. Afuera, madres y padres charlaban animadamente. Él permanecía aislado, casi invisible. Daniela lo vio de lejos y lo saludó con un gesto ambiguo, mezcla de asombro, resentimiento, pero también una pizca de esperanza. Daniela accedió a caminar con él unas cuadras, mientras Isabel avanzaba delante suyo, saltando por las baldosas flojas. Rodrigo quiso decir mucho, pero solo se atrevió a preguntar si Isabel dormía bien, qué desayunaba, si necesitaban algo. Daniela, aún herida, respondió con monosílabos. Sin embargo, a medida que caminaban, se fue ablandando. Le explicó que Isabel estaba ilusionada. Había preguntado varias veces si su papá la pasaría a buscar pronto. Rodrigo sintió un pinchazo en el estómago. Nunca había reparado en esas pequeñas expectativas que crecen en los niños. Terminaron sentados en un bar de esquina, pidiendo café y jugo. Isabel jugaba con las servilletas, absorta en su mundo. La conversación avanzó a tientas, como si ambos estuvieran aprendiendo de nuevo a nombrar su propia historia. Esa tarde, Rodrigo propuso llevar a Isabel a una librería. Daniela aceptó, aunque dudó. Isabel nunca había elegido un libro con su padre. Fue una experiencia nueva y tímida. Rodrigo miró a su hija escoger entre los anaqueles, maravillándose de su autonomía. Eligió un libro con dibujos de animales y, sin pensarlo, le pidió a Rodrigo que lo leyera en voz alta allí mismo. Al principio, Rodrigo dudó, incómodo entre los otros clientes. Luego se sentó en una alfombra junto a su hija y lo hizo, olvidando por un rato el mundo exterior y sus propios prejuicios. Su voz áspera fue suavizándose y por un rato el tiempo pareció cederles tregua. Esa noche, al llegar a su departamento vacío, Rodrigo se animó a escribirle un correo a su propio padre. Hacía años que no se comunicaban más allá de lo estrictamente ocasional. Las palabras fluyeron torpes, preguntándole simplemente cómo estaba, cómo había sido criar hijos en aquellos años. No hubo reproches, solo un impulso por comprender, por tender un puente que, si bien precario, le diera otro sentido al presente. Rodrigo se fue a dormir esperando una respuesta que tardaría en llegar, pero sintió por primera vez una extraña paz. En los días siguientes, la vida de Rodrigo se transformó en un cúmulo de primeras veces. Lo invadió el vértigo, pero la sensación de vacío retrocedía. Aprendió cómo era armar una vianda para el colegio, cómo lidiar con las rabietas de Isabel cuando se le perdía un juguete. Fue testigo de las preguntas que hacía a su madre y entre juegos y silencios se permitió descubrir una ternura que nunca se animó a vivir. La relación con Daniela seguía tensa. Las sombras del pasado no se disipaban fácilmente. Aún así, ella reconocía el esfuerzo de Rodrigo, aunque se obligaba a no ilusionarse. Entre ambos se tejió un puente frágil, hecho de palabras no dichas y miradas de complicidad, pero también de límites claros. Un viernes que parecía igual a cualquiera, Rodrigo invitó a Daniela e Isabel a cenar en su departamento. Había cocinado lo poco que sabía sin ayuda de apps ni consejos ajenos. Daniela sonrió al ver el arroz pasado y los pedazos de pollo un poco duros, e Isabel celebró el menú sin quejarse. Comieron con la tele de fondo, en familia improvisada. Al final, Isabel les pidió mirar juntos una película. Acurrucada en el sofá, se durmió antes del final.
Rodrigo la llevó en brazos hasta la habitación improvisada y por primera vez, Daniela y él se cruzaron una mirada de ternura, sin rencor. A la semana siguiente, Rodrigo tuvo que poner a prueba su paciencia. Isabel se enfermó de gripe y Daniela debió faltar al trabajo. Sin pensar dos veces, Rodrigo se ofreció a quedarse con la niña. Fue un día largo, entre jarabes, termómetros y dibujos animados. Por primera vez, Rodrigo sintió el cansancio físico de la paternidad. Se sorprendió a sí mismo contándole historias inventadas para hacerla dormir, acariciando su frente hasta que la fiebre cedió. Cuando Daniela llegó a la noche, encontró a Rodrigo dormido en una silla junto a la cama de Isabel. La escena la conmovió más de lo que esperaba. Cruzaron pocas palabras. El silencio decía todo. Cuando Isabel se recuperó, Rodrigo la llevó a pasear al zoológico. Fue un plan sencillo, pero resultó mágico para ella. Se asombraba con cada animal, hacía preguntas imposibles y quería llevarse un pingüino de peluche. Rodrigo comenzó a compartir fotos con familiares que nunca habían visto a su hija, reconociendo de a poco la existencia que hasta entonces había ocultado. En el siguiente encuentro, Daniela propuso ir juntos al cumpleaños de la mejor amiga de Isabel. Al principio, Rodrigo vaciló, pero aceptó, integrándose en el mundo cotidiano de su hija, compartiendo pequeños momentos, globos, juegos, torta. En medio de estos avances, Rodrigo recibió noticias del trabajo. Su ausencia había sido notada. Los socios exigían explicaciones. Rodrigo afrontó una junta decisiva, donde confesó que su vida había cambiado y que necesitaba mayor flexibilidad horaria. Para asombro de todos, no pidió perdón. Defendió su derecho a habitar el rol de padre que por años postergó. Hubo resistencia, incluso rumores de que su liderazgo estaba en duda, pero Rodrigo se mantuvo firme. Unos días después, comprendió que debía equilibrar sin hipocresía las dos facetas de su vida. Mientras tanto, Daniela también afrontaba su propio proceso. Se animó a buscar un trabajo mejor. Sintió que si Rodrigo podía cambiar, ella también. Se capacitó en cursos nocturnos y comenzó a soñar en voz alta. Rodrigo la alentó en cada paso, descubriendo que la admiraba. De a poco, la relación se volvió menos áspera, más diáfana. Comenzaron a turnarse en el cuidado de Isabel, compartiendo agendas y proyectos. También se dieron permiso para discutir desde la honestidad, sin la carga resentida del pasado. Un día, Isabel preguntó por Valeria. Rodrigo dudó, no supo qué responder. Se limitó a decirle que hay personas que nos enseñan cosas incluso cuando se van, y que ahora estaban los tres juntos aprendiendo otra forma de estar en familia. Isabel aceptó la explicación, abrazándolo. Daniela escuchó desde la cocina y, por primera vez, sintió que podía dejar de culparse. Rodrigo comprendió entonces que parte del cambio era aprender a soltar, a perdonarse y a tener la humildad de pedir perdón. El tiempo fue suavizando las aristas. Empezaron a crear nuevas rutinas. Los domingos eran de parque o de cine barato. Los cintos, miércoles, de pizza y juegos de mesa. El departamento de Rodrigo fue llenándose de dibujos de Isabel, fotos y collares de cuentas. Daniela y Rodrigo aprendieron a conversar de otros temas, series, política, sueños, permitiéndose la posibilidad de una amistad e incluso quizás de algo más, aunque ambos lo tomaban con cautela. Se daban cuenta de que no necesitaban forzar ningún destino. Lo importante era cuidar los vínculos reales. En uno de esos domingos, Rodrigo confesó que había soñado con una casa donde cupieran todos, él, Daniela e Isabel. Daniela rió primero, pero después lo miró en serio. No le prometió nada, pero aceptó ir a ver casas juntos, solo por curiosidad. No hacía falta definir el futuro. Era suficiente saberse cerca, capaces de armar algo propio, sin miedo al fracaso. Rodrigo
al volver a casa con Isabel dormida en el asiento trasero, le susurró, sin saber si dormía o no, que al fin y al cabo, todo lo importante cabe en una foto movida y en una palabra dicha a tiempo. El vértigo seguía ahí, latente, pero el abismo era ahora menos oscuro. La reconstrucción de esa familia tenía aroma a pan caliente, a dibujos desprolijos y a promesas tejidas de a poco, un día a la vez. Los meses siguientes a aquel domingo se entrelazaron con rutinas nuevas y una calma discreta que Rodrigo apenas reconocía. La vida, tan acostumbrada al automatismo del éxito y los mails urgentes, se fue llenando de detalles diminutos. El sonido de Isabel riendo mientras se lavaba los dientes, las caminatas improvisadas bajo la lluvia, las meriendas con tostadas y chocolate cuando afuera corría el viento frío. Rodrigo, todavía inseguro, aprendió a elegir entre su reflejo de ejecutivo y la personita que ahora le reclamaba atención cada tarde. A veces, en medio del cansancio del día, se preguntaba si de verdad merecía una nueva oportunidad. Daniela, por su parte, alternaba turnos en una librería y los cursos que la llevaban hasta tarde, mientras Isabel se acomodaba a la doble. Vida de hija de padres separados que de a poco reescribían juntos las reglas de su propia familia. En las noches de domingos, cuando el departamento quedaba en silencio, Rodrigo y Daniela se sentaban en la mesa de la cocina y compartían una copa de vino o un té apurado. Hablaban poco, pero el espacio se llenaba con gestos de complicidad. Un comentario sobre Isabel, una risa ahogada por una anécdota de la infancia, una promesa tácita de que todo era provisorio pero real. Isabel, aunque pequeña, intuía el clima de reconciliación. Sus dibujos empezaron a representar una casa más grande, con sus padres de la mano y muchas ventanas abiertas. Rodrigo guardaba cada uno en una caja de cartón, como quien atesora lo irrepetible. Un miércoles, Isabel llegó corriendo a casa con una nota de la escuela para una función de teatro. Daniela leyó la invitación en voz alta, y la niña insistió en que ambos padres estuvieran allí. Rodrigo, que solía buscar excusas para evitar actos escolares, sintió un calor inusual al escuchar la petición. El día de la función llegó temprano y eligió una butaca cerca del pasillo. Daniela entró minutos después, saludándose con una sonrisa tímida. Cuando Isabel salió al escenario disfrazada de árbol, sus ojos encontraron a sus padres bien juntos en la multitud. Al terminar, corrió a abrazarlos y pidió una foto. Era la primera vez que su familia ocupaba ese espacio, entre padres y madres que celebraban rutinas cotidianas. La foto, borrosa y oscura, se sumó a la colección de instantáneas que iban tejiendo el nuevo mapa de su vida. Los desafíos no tardaron en aparecer. Una mañana, Rodrigo recibió una llamada urgente del trabajo. Necesitaban que viajara a otro país para negociar un contrato crucial. El viejo Rodrigo habría aceptado sin dudar. Esta vez titubeó. Habló con Daniela y juntos explicaron a Isabel que su papá se ausentaría unos días. La niña lloró sin reservas. Para ella, la presencia de su padre aún era demasiado frágil para soportar ausencias. Rodrigo prometió llamar cada noche y cumplió. El ritual del teléfono antes de dormir, la voz que leía un cuento aunque fuera desde otro uso horario. Fue en ese viaje que Rodrigo, solo en la habitación de hotel, comprendió cuánto lo habían transformado las pequeñas cosas. Por primera vez no añoraba el ruido de las negociaciones ni el eco de los aplausos profesionales, sino el desorden de los juguetes de Isabel y el aroma simple del hogar compartido. Al volver, Rodrigo encontró a Daniela agotada, pero feliz. Habían superado la prueba. La distancia fortaleció la idea de que, más allá de las promesas, el compromiso real era la constancia, la suma de gestos cotidianos que construyen familia. Comenzaron a hablar de buscar una casa con jardín. Al principio, solo como un juego,
Pero la idea fue ganando territorio. Visitaban barrios modestos y también soñaban despiertos mirando anuncios en Internet. Isabel elegía patios con árboles grandes para colgar hamacas. Ninguno apuraba la decisión. Se daban el tiempo de mirar, dudar, imaginar juntos sin asfixia. En esos días, la relación de Rodrigo con su padre avanzó en otro plano. Aquel correo que envió recibió finalmente respuesta. El viejo Méndez, escueto pero sincero, le confesó que no todo había sido fácil cuando Rodrigo era niño, que a veces la rigidez era su modo torpe de amar. Rodrigo no preguntó más. Entendió que el perdón se da en cuotas y que a veces solo hace falta espacio para que el pasado encuentre lugar en el presente. Se animó a invitar a su padre a comer, y aunque el encuentro fue sutil y lleno de silencios, ambos supieron encontrar, en la incomodidad, el germen de una nueva relación. En la escuela, Isabel comenzó a hablar de su papá como de cualquier otro niño. Mostraba orgullosa dibujos donde los tres, a veces cuatro si incluía al abuelo, compartían meriendas o paseos. Un día, le pidió a Rodrigo que la acompañara a una actividad de padres e hijos. Él, acostumbrado a evadir esos actos por miedo o culpa, se presentó nervioso pero comprometido. Compartieron una mañana de juegos y manualidades. Rodrigo, poco hábil con las tijeras, tuvo que pedir ayuda a su hija, y juntos armaron un dragón de papel que luego colgaron en casa. Daniela lo recibió con una carcajada al ver el pobre animalito, pero Rodrigo intuyó que esos momentos, aunque torpes, eran pequeños ladrillos en la reconstrucción de todos. A mitad de año llegó el cumpleaños de Isabel. Por primera vez lo organizaron entre los tres. En 1100, el parque del barrio, con pocos invitados y mucha improvisación. Decoraron con globos, prepararon sanguchitos y torta casera. Rodrigo le regaló una bicicleta roja y juntos aprendieron, entre caídas y risas, a andar sin rueditas. Daniela, por su parte, animó la fiesta con juegos y canciones. El abuelo de Isabel se animó a pasar. La familia, aunque distendida, empezaba a encontrar nuevas formas de estar junta. Al final de la tarde, sentados en el pasto entre envoltorios y restos de torta, Rodrigo sintió que por fin ese era su lugar, rodeado de risas y de las complicidades que nunca imaginó posibles. La mudanza llegó en un otoño frío y ventoso. Encontraron una casa antigua, con un patio lleno de malbones y una higuera, la misma que los había cobijado el día de la boda fallida. Decidieron comenzar despacio. Rodrigo se trasladó primero con las cosas de Isabel. Daniela venía los fines de semana, acomodando recuerdos y llenando de ropa el placard a su ritmo. Ninguno presionó al otro. Pactaron avanzar de a poco, respetando miedos viejos y nuevos entusiasmos. En cada rincón, Isabel dejaba una marca: juguetes, libros, dibujos pegados con cinta y frases suyas en la nevera. La casa pronto dejó de ser un proyecto para convertirse en refugio. La convivencia tuvo sus sobresaltos. Las primeras discusiones llegaron, pequeñas pero intensas: quién lavaba los platos, qué horario era el mejor para ir al supermercado, cómo organizar el tiempo entre trabajo, escuela y descanso. Rodrigo chocaba a veces con los modos de Daniela, ella con los suyos. Pero el arte de la convivencia se fue afinando. Aprendieron a discutir sin herirse, a reponerse a las primeras frustraciones y a retomar el diálogo por el bien común. Isabel miraba todo con la curiosidad de quien asiste, sin quererlo, a la invención de una familia nueva. Una tarde, Isabel volvió de la escuela con la noticia de que harían una cápsula del tiempo. Cada niño debía guardar un objeto significativo y una carta a su yo del futuro. Rodrigo y Daniela la ayudaron a elegir. Terminó eligiendo una foto de ellos tres en el parque, el dragón de papel roto y unas palabras dictadas y escritas entre los tres. Al sellar la caja, Rodrigo se preguntó en silencio
¿Qué guardaría él si pudiera? Pensó en un correo nunca enviado, en el perfume a champú de Isabel, en el ruido de la casa en plena siesta. Cuando el primer invierno juntos terminó, salieron de vacaciones por primera vez. No fue lejos ni caro. Alquilaron una cabaña sencilla en las sierras. Isabel coleccionó piedras y flores secas, pelearon por quién elegía la música del auto, comieron empanadas al borde del río. Daniela y Rodrigo se permitieron desacuerdos y reconciliaciones menores. Entendieron que la felicidad no era una promesa, sino una suma de momentos entreverados, a veces soleados, a veces llenos de barro. De regreso, Rodrigo enfrentó un nuevo reto en el trabajo. Los socios insistían en que volviera al ritmo de antes, y la presión se redobló. Pero, esta vez, supo negociar. Defendió su horario reducido y la flexibilidad necesaria para no postergar otra vez a Isabel ni a Daniela. Asumió que su liderazgo no pasaba ya por la omnipresencia, sino por la confianza en su equipo y el ejemplo dado fuera de las oficinas. Los socios no quedaron encantados, pero acabaron respetando su decisión. En la primavera, Daniela culminó el curso y consiguió un puesto mejor en una editorial. Celebraron con pizza y brindis improvisado en la terraza. Rodrigo la admiró por su determinación y resiliencia. Isabel, esa noche, escribió con marcador en un post-it: «Gracias por elegirnos». Rodrigo guardó la nota en la billetera, cerca de la foto movida que todavía lo acompañaba. Así, sin grandilocuencias, el tiempo fluyó. El miedo, aunque todavía presente, se volvía más liviano. Un sábado cualquiera, tras una merienda en el jardín, Rodrigo miró alrededor y por primera vez en años se sintió parte, no espectador, de una vida en construcción. Las piezas dispersas de su pasado no se habían borrado, pero tampoco dolían igual. Daniela, al encontrarlo pensativo, le preguntó en broma si ya haría otra boda. Rodrigo sonrió y, sin responder, tomó la mano de Isabel. No había certezas, ni falta hacían. El presente era bastante y con eso bastaba para seguir aprendiendo a ser familia. La primavera llenó la casa de nuevos colores. La higuera en el patio dio sus primeros brotes y los días se estiraron hasta volverse tardes tibias en las que Isabel jugaba descalza sobre el pasto, inventando universos diminutos entre las hojas caídas. Rodrigo y Daniela aprendieron el arte de esperar sin apuro, compartiendo silencios desde las sillas bajo la sombra. Los domingos, la costumbre era desayunar todos juntos en la mesa del jardín. Pan con manteca, dulces caseros, jugo de naranja y ese café fuerte que Rodrigo empezaba a dominar después de tantos intentos fallidos. Era un ritual sencillo, pero Isabel lo consideraba sagrado. Se reía mientras untaba la manteca y, cada tanto, levantaba la mirada para asegurarse de que sus padres estuvieran allí, presentes, atentos a su historia sobre una hormiga que quería ser bailarina. Aquellos desayunos los unían más que cualquier promesa. Con el avance de la estación surgieron los primeros proyectos compartidos en la casa. Rodrigo se atrevió a colgar cuadros torcidos, Daniela pintó una pared entera de azul y juntos, con la ayuda de Isabel, sembraron semillas de girasol en macetas recicladas. Cada planta era cuidada como si encapsulara la esperanza de esa familia improvisada. Al caer la tarde, salían en bicicleta por el barrio, Isabel sentada en el asiento trasero, señalando tiendas y saludando vecinos como si la ciudad entera les perteneciera. Durante esos trayectos, Rodrigo notaba cómo las palabras salían sin esfuerzo, sentía la gratitud de poder contarle a Daniela algún miedo antiguo, reírse de sus manías, o soñar en voz alta con viajes que aún no se animaban a planear. Pero entre la calma y la confianza redescubierta también asomaron viejos fantasmas.
Una tarde, el teléfono de Rodrigo vibró con un mensaje inesperado de Valeria. No era una carta de reproches, sino una nota breve, casi cordial, en la que le deseaba suerte y pedía tramitar unos papeles pendientes del departamento que habían compartido. Rodrigo leyó el texto en el patio, bajo la higuera, sintiendo un leve temblor en los dedos. Daniela, que notó esa incomodidad silenciosa, se acercó con un mate y una sonrisa compasiva. Rodrigo le mostró el celular sin decir nada. Ella, tras un segundo de duda, simplemente lo abrazó por la espalda. Fue su modo de recordarle que el pasado podía llamar a la puerta, pero no era quien debía abrirla. Con el regreso a la normalidad, la rutina se consolidó. Trabajo, escuela, meriendas, recuerdos y planes truncos reciclados en nuevas posibilidades. Una noche, mientras Isabel dibujaba en la mesa del comedor y Daniela revisaba manuscritos de la editorial, Rodrigo interrumpió el silencio, proponiendo un fin de semana fuera de la ciudad. Quería que los tres respiraran aire nuevo, lejos del peso de las viejas costumbres. El destino elegido fue un pueblo pequeño junto al río, con casitas bajas y calles de tierra. Al llegar, Isabel corrió hasta agotarse y Rodrigo, entre risas, se animó a jugar con su hija sin miedo al ridículo. Daniela los miró desde lejos y por primera vez en meses sintió que no huía del pasado, sino que caminaba de la mano con él hacia otro lugar. El sábado por la noche, tras una cena sin apuro iluminada por velas, Rodrigo y Daniela salieron a caminar mientras Isabel dormía bajo el cuidado de una vecina del hospedaje. Entre charlas íntimas y confesiones a media voz, recordaron el inicio turbulento de su historia, el pacto tácito de no pedir demasiado y el miedo a lastimarse otra vez. Rodrigo le agradeció, casi en susurro, la paciencia y el coraje de invitarlo a ese presente tan humilde y, sin embargo, tan colmado. Daniela no prometió nada, solo tomó su mano y le pidió que siguiera caminando junto a ella, aún en las noches más frías. Al día siguiente, el regreso a la casa fue distinto. Entendieron que ya no era cuestión de volver a lo que eran, sino de avanzar juntos hacia lo que podían ser. Al volver a la ciudad, la vida parecía igual, pero algo se había desplazado definitivamente. Rodrigo recibió la invitación a una convención internacional de software, un evento al que antes habría asistido sin titubeo. Esta vez dudó. Le consultó a Daniela y juntos incluyeron a Isabel en la decisión. Si valía la pena perder un fin de semana juntos por el viejo mundo del trabajo. Sorprendido, escuchó a su hija decir que lo extrañaría mucho, pero que si era importante, ella le guardaría una galleta para la vuelta. Daniela solo pidió que no se olvidara del compromiso adquirido con ambas. Rodrigo aceptó la invitación, pero esta vez viajó sin ansiedad, prometiéndose llamar todas las noches y regresar antes de la función escolar del lunes. El viaje reafirmó lo aprendido. Nada del brillo profesional compensaba la ausencia del abrazo de Isabel ni las charlas nocturnas con Daniela. De regreso, con un par de souvenirs torpes y la promesa de no ceder nunca más al vértigo del antiguo Rodrigo, retomó su lugar sin necesidad de explicaciones. Aquella noche, mientras la familia cenaba en pijama frente a viejas fotos proyectadas en la pared, Daniela le preguntó en voz baja si sentía que verdaderamente podía cambiar. Rodrigo no respondió de inmediato, solo la miró, reconociendo en esa pregunta la fragilidad y la dignidad de lo que estaban construyendo. Se sintió parte, en carne viva y sin máscaras posibles. En el barrio, los vecinos empezaron a notar la nueva dinámica en la familia Méndez Ortega. Isabel ahora invitaba a sus amigas, organizaba tardes de juegos y presumía la higuera como su rincón preferido de aventuras. Rodrigo y Daniela, con el tiempo, se fueron integrando a pequeños rituales comunitarios, reuniones de padres, ferias de libros, festivales escolares.
Durante una kermés, Rodrigo fue descubierto horneando tortas a pedido de Isabel, mientras Daniela coordinaba una rifa en la que, sin querer, ganó un ramo de flores ajadas. Se rieron juntos del azar y sintieron, por primera vez, la pertenencia que tanto les había costado imaginar. No todo era paraíso. En los primeros días del invierno, una discusión estalló entre Rodrigo y Daniela por asuntos domésticos y desacuerdos en la crianza de Isabel. Los tonos subieron, la puerta del cuarto se cerró de golpe y durante 2 días apenas se dirigieron la palabra. Isabel, sensible a los cambios, preguntó con los ojos llenos de miedo si volverían a mudarse. Rodrigo, todavía herido, la abrazó y le aseguró que, por fuerte que fuera la tormenta, nadie volvería a quedar afuera. Esa noche, Daniela y él se sentaron a conversar con sinceridad amarga. Reconocieron errores, pidieron perdón sin pudores y juraron, sin juramento solemne, que aprenderían a discutir como adultos y a reconciliarse como niños. El clima mejoró poco a poco y esa familia de 3 retomó sus costumbres. Cine de sábados, visitas a la editorial, tardes perezosas leyendo bajo la higuera. Un fin de semana organizaron un picnic e invitaron al abuelo de Isabel, el padre de Rodrigo, que aceptó con reservas. Fue un encuentro lleno de silencios tímidos y cucharadas de arroz frío. Al atardecer, el abuelo contó una anécdota de la infancia de Rodrigo e Isabel se fascinó con la idea de que su papá también había sido niño alguna vez. La complicidad entre generaciones tejió un hilo nuevo y Rodrigo, al mirar a su padre acariciando el cabello de su nieta, comprendió que algunas heridas solo sanan si se les permite abrirse a la luz del día. Con el paso de los meses, Daniela recibió una oferta para liderar un proyecto en la editorial. El puesto implicaba más horas y nuevos desafíos, y ella vaciló antes de aceptar. Rodrigo la animó, ofreciéndose a cubrir más tareas en la casa y a llevar a Isabel al colegio. Entre miedos y desafíos compartidos, ambos aprendieron a negociar horarios, a coordinar calendarios y a confiar en el otro como verdadero equipo. Isabel, mientras tanto, se multiplicaba en actividades: danza, dibujo y tardes interminables con su bicicleta roja. Rodrigo, sin darse cuenta, se convirtió en una presencia infaltable en cada pequeño logro de su hija. El día en que Isabel ganó una medalla en la exhibición de danza, corrió hacia sus padres con esa alegría que solo conocen los niños. Rodrigo y Daniela estaban juntos en la primera fila, aplaudiendo con la emoción a flor de piel. Al final, Isabel pidió una foto. Rodrigo la subió en redes sociales por primera vez, sin miedo, orgulloso de mostrar al mundo la vida real. Recibió mensajes de amigos y familiares con palabras de aliento. Al llegar a casa, Isabel pegó la medalla en la nevera, justo al lado de aquel post-it con la frase «Gracias por elegirnos». Rodrigo la miró en silencio y supo, sin necesidad de grandes discursos, que no cambiaría ese momento por ninguna boda de película. La vida, con todas sus complicaciones, les había enseñado la forma más simple y difícil de todas: ser, cada día, un poco más familia. Con el tiempo, la vida en la casa junto a la higuera fue tejiendo un delicado tapiz de rutinas y sorpresas cotidianas. Un verano, decidieron emprender un pequeño huerto en el jardín. Isabel, convertida en la entusiasta hortelana, se ocupaba de plantar zanahorias y tomates junto a Rodrigo, que reconocía en esas tardes de tierra y agua un refugio que antes le habría resultado impensable. Daniela observaba desde la ventana, sonriendo con la ternura que solo nace cuando se mezcla la nostalgia y la esperanza. Isabel, con las manos manchadas de barro, proclamaba que serían agricultores de verdad y que venderían su cosecha en el barrio. Rodrigo y Daniela reían ante su entusiasmo, conscientes de que eran esos momentos los que les daban sustento en una cotidianidad que finalmente habían
Aprendido a disfrutar. La primavera irrumpió en la casa con colores y proyectos nuevos. Rodrigo y Daniela decidieron construir un pequeño taller en el jardín donde Isabel pudiera dar rienda suelta a su creatividad, sin miedo a las manchas o los desórdenes. A fuerza de martillos y pintura, el espacio se transformó en un rincón mágico lleno de bocetos y pinceles. Isabel pasaba horas allí, creando historias y personajes que luego compartía en la mesa del comedor al caer la noche. Daniela, entre correcciones en la editorial y nuevas responsabilidades, descubría en esas narraciones infantiles una fuente de inspiración. Rodrigo, por su parte, dedicaba las primeras horas de cada día a ese proyecto que, sin saberlo, se había vuelto central en sus vidas. Convertir esa casa en un hogar tan fuerte que ninguna tormenta pudiera volver a derribarlo. Con la llegada del otoño, una brisa fresca trajo consigo cambios inevitables. Isabel, ya más grande y decidida, expresó su interés en comenzar clases de música. Rodrigo y Daniela, inicialmente sorprendidos, se encontraron animándola en esta nueva aventura. Compraron un piano de segunda mano con las teclas gastadas, pero aún capaces de hacer sonar melodías llenas de magia. Isabel comenzó sus lecciones con entusiasmo y pronto la casa se llenó de notas errantes que resonaban desde las ventanas abiertas. Rodrigo, que nunca había imaginado un hogar tan vivo, se sorprendió encontrando en esas melodías un eco constante de su felicidad. Daniela, emocionada, contemplaba a su hija crecer mientras, discretamente, practicaba el arte de aprender a soltar. Mientras tanto, el vínculo entre Rodrigo y Daniela continuaba transformándose. Desde las primeras conversaciones a media voz hasta las promesas sutiles de seguir juntos a pesar de las dificultades, ambos sabían que su relación había aprendido a reinventarse sin exigir demasiado al otro. No hubo grandes proclamaciones ni anuncios oficiales. Simplemente fueron dejando que el amor se manifestara en gestos pequeños, una cena inesperada, un abrazo frente a la higuera iluminada por la luna, el consentimiento mutuo de estar juntos mientras sus miedos y heridas se disolvían en la noche. Los desafíos, sin embargo, no desaparecieron. Una tarde de invierno, tras una larga semana de trabajo y compromisos ineludibles, una discusión entre Rodrigo y Daniela estalló sin previo aviso. Isabel, acostumbrada ya a las reconciliaciones, observó desde la puerta entreabierta de su habitación, sabiendo que aún faltaban palabras para sanar por completo las heridas antiguas. Rodrigo, embargado por la frustración, salió al jardín para encontrarse con su árbol testigo, mientras Daniela luchaba por mantener la calma interior que, a veces, todavía le costaba encontrar. Allí, bajo las ramas resistentes de la higuera, comprendieron que la fuerza de su relación no radicaba en la ausencia de conflictos, sino en la firmeza compartida para resolverlos. La llegada de la primavera marcó el comienzo de una nueva etapa para la familia. Isabel, cada vez más autónoma, había logrado componer una pequeña pieza musical que tocó con orgullo en una reunión familiar, arrancando aplausos y risas cómplices de todos los presentes. Rodrigo y Daniela, emocionados hasta las lágrimas, intercambiaron una mirada que decía sin necesidad de palabras lo agradecidos que estaban por haber encontrado en esa familia improvisada la fortaleza que ambos habían buscado sin saberlo. Isabel, ajena a las profundas transformaciones de sus padres, solo pidió que no le cambiaran la rutina de cuentos nocturnos y abrazos mañaneros. Finalmente, el verano trajo consigo un clímax inesperado. Isa recibió una invitación para participar en un festival local de música. Aunque la idea provocó en ella una mezcla de ansiedad y emoción, sus padres la animaron a aceptar el desafío. La noche de la presentación, Rodrigo y Daniela
nerviosos como el primer día de clases de su hija, observaban desde las sombras mientras Isabel subía al pequeño escenario iluminado. Al final de su actuación, un estruendoso aplauso llenó el auditorio. Isabel, con una sonrisa que iluminaba incluso los rincones más oscuros del lugar, se dirigió hacia sus padres, quienes la esperaban con un abrazo que sellaba la promesa implícita que habían hecho muchos años atrás: estar siempre allí, a su lado. En esos momentos, Daniela y Rodrigo se miraron y supieron que no hacía falta más certidumbre que esa. Cada paso que habían dado, cada caída y cada levantada los había llevado hasta ese lugar. La familia que ahora eran no era perfecta, como ninguna lo es, pero estaba hecha de cariño genuino y de un compromiso inquebrantable por seguir en el camino iniciado juntos. Mientras caminaban juntos de regreso a casa, la luna llena les recordaba que, aunque el futuro era incierto, el presente estaba lleno de vida, y eso era todo lo que realmente importaba. La historia llegó a su inevitable desenlace, y aquel hogar imperfecto, nacido de una boda interrumpida y de la fuerza del amor, quedaría para siempre en la memoria de quienes se atrevieron a ser vulnerables frente al miedo y el fracaso. Rodrigo, Daniela e Isabel continuaron caminando, cada uno llevando consigo el legado de un pasado que, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en la materia prima con la que construyeron su presente. La higuera siguió creciendo en su jardín, testigo silencioso de nuevas historias por contar, en un ciclo eterno que, como la vida misma, nunca deja de sorprender.